Bien, muy buenas noches a los que están presentes. En esta oportunidad vamos a trabajar un poco dos cositas. El tema del muestreo y el tema de estadística descriptiva. Entonces, para eso, generalmente lo que suelo hacer en esto es pedir que se puedan instalar SPS o algún instrumento de análisis de datos, ¿no? Pero vamos a usar el Excel, ¿no? Puesto que es una materia de investigación que estamos queriendo profundizar, vinculado a la estadística, ¿no? Bueno, alguna consulta de repente respecto al trabajo que estamos dando, ¿no? Para esta segunda parte. Alguna consulta del trabajo, digamos, ir explicando lo que es el trabajo. El trabajo 1 era el marco teórico, que es 15 páginas. Pero este trabajo, el trabajo 2, es un poquito otro tema que no está relacionado tanto con el perfil. El perfil más o menos está vinculado al anterior módulo. Entonces nos estaríamos basando, ¿no? Pero si empezaríamos a hacer el perfil, dejaríamos los contenidos de este módulo. Entonces, por eso yo les había dejado que puedan ir haciendo su perfil conforme ustedes puedan ir trabajando, ¿no? Este es el trabajo número 2. Estoy compartiendo. ¿Pueden verlo? Ahí está. Entonces dice, el trabajo número 2 es: construye un instrumento de colección de datos tomando en cuenta los sujetos de tu muestra y el perfil de investigación que realizaste en el módulo anterior. Estamos asumiendo de que en el módulo anterior han desarrollado un pequeño perfil, por lo menos el qué voy a investigar, el cómo voy a investigar, es decir, por lo menos tienen su pregunta, su objetivo, su hipótesis y un poquito la metodología que va a ser esa la base de todo su trabajo de investigación, ¿no? Y luego dice, aplica estos instrumentos a tu muestra y realiza un análisis estadístico. Entonces lo que hemos ido haciendo ayer es cómo surgen los instrumentos, de dónde salen los instrumentos de recolección de datos. Es decir, ese cuestionario, esa observación, esa entrevista, ¿de dónde salen? De la hipótesis, y si no hay hipótesis, del objetivo. Y a partir de eso se construye una operacionalización de variable y a partir de eso se va construyendo un instrumento, o por lo menos adoptando un instrumento que nos permita recolectar información respecto a una o dos de las variables con las que estamos trabajando. En el caso de la tesina se puede aceptar una variable o dos de un estudio descriptivo. En el caso ya de una tesis, 2, 3 variables, pero además ya tienen que establecer relación de causalidad y hasta propuesta. Eso van a tener, creo yo, un módulo que va a ser elaboración de su trabajo de grado, ¿no? Luego dice, presenta un informe por cada una de las preguntas, frecuencia, gráficos, SIDA, correlación, prueba de hipótesis y otras. Y dice, último formato en APA séptima edición. Ya, esto podríamos un poco irlos dejando, porque ya es un poco el diseño, digamos. Podríamos hacer énfasis en la presentación final del trabajo, que es lo que estamos queriendo lograr. Es decir, que ya al finalizar del módulo, por lo menos tengamos un 60, un 70% de su trabajo avanzado en cuanto a la presentación para los que quieren la tesina. Y para los que ya están yendo a la maestría, ya por lo menos tengamos algo desarrollado, ¿no? De tal manera que cuando ya pasen el módulo de tesis o proyecto de grado, ya tengamos algo avanzado y no estemos iniciando, digamos, ¿no? Eso es esta segunda tarea, ¿no? Dice aquí, puede ser un cuestionario, una ficha de observación, según ve conveniente en relación a tu perfil de investigación, ¿no? Según a su objetivo, según a su pregunta, ¿no? No olvides que este trabajo
te servirá para realizar el análisis estadístico que vamos a pasar estas dos siguientes materias. Digo, estas dos siguientes semanas, y la última ya vamos a ir trabajando un poco cómo presentamos el informe, cuál es la estructura de presentación de un trabajo de tesina. Tal vez les puedo pasar algunos ejemplos de los que ya se han ido trabajando. Eso, espero haber un poquito aclarado alguna cosa sobre el segundo trabajo. Sí, Licen, gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, si hay alguna consulta más. Siempre está acá Juan Pablo. Roy. Sí, adelante. Licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, una pregunta tenía sobre la hipótesis. ¿Sí o sí con la hipótesis vamos a hacer o es que yo sin hipótesis estaba haciendo? Está bien. Sin hipótesis, no hay problema. El tema es que tengas su objetivo claro y a partir de ese objetivo se puede ir sacando las variables. Y luego, por último, tenía una pregunta. ¿Las conclusiones responden a los objetivos específicos? Esa parte tenía duda. Algunos me decían que responde, algunos no. Y según cuántos tiene que tener esa parte, sí también tenía duda. Disculpe. Y ya. Pero las conclusiones lo vamos a hacer la última semana. Sin embargo, vamos adelantando, ¿no? Cuando nos planteamos objetivos generales y objetivos específicos, por lo general tenemos que plantearnos entre 3 a 5 objetivos específicos. El objetivo general da lugar a los objetivos específicos desde el punto de vista teórico cuando trabajamos el perfil. Ya desde el punto de vista práctico vamos cumpliendo cada uno de los objetivos específicos, ¿no? Objetivo específico 1, objetivo específico 2, 3, hasta el 5, para cumplir el objetivo general. Cuando ya sacamos conclusiones que tienen que estar relacionado con el análisis de datos, es decir, según lo que vamos planteando en el objetivo general y los objetivos específicos, el análisis de datos nos va a dar evidencia empírica, es decir, vamos a recolectar información. Esos instrumentos que vamos a ir diseñando, ya sean cuestionarios, ya sean entrevistas, fichas de observación, lo que ustedes vean conveniente, es decir, un instrumento que les ayude un poco a recolectar información relacionada con los objetivos específicos. A partir de estas dos cosas, objetivos específicos, objetivo general, y el análisis de la información de la evidencia empírica que nos ha dado los instrumentos, podemos ir sacando las conclusiones. Entonces, por lo general, si tenemos 5 objetivos específicos, tendríamos que tener mínimamente 5 conclusiones. Pueden ser más. Una conclusión de la hipótesis y una conclusión del objetivo general si tenemos hipótesis. Pero por lo general son los objetivos específicos que dan lugar a las conclusiones. Si existiera más, obviamente se acepta, pero no menos, ¿no? Por lo general así ocurre. Pero eso, como hemos dicho, eso va a ser, las conclusiones y recomendaciones va a ser como que la última parte del trabajo que vamos a presentar. Por lo pronto, para esta semana es la elaboración de un instrumento de investigación, ya sea cuestionario, ya sea entrevista, una ficha de observación. Yo recomendaría que sea un cuestionario que les permita utilizar las herramientas estadísticas. En el caso de alguna entrevista, si alguien hace una entrevista, se analiza desde 2 puntos de vista, ¿no? Uno, que es la categorización en función a la relación que tienen las respuestas, ¿no? Ahí muy poca estadística descriptiva podemos utilizar, pero también se puede. Sin embargo, ahí es más análisis de categorías y análisis semántico de los contenidos. Que también hay programas estadísticos para trabajar, como es el Atlas-T, ¿no? En cambio, en un cuestionario, en una ficha de observación, en una lista de cotejo, podemos ir sacando lo que hoy día vamos a trabajar. Bueno, iniciaremos. Entonces, un poco ustedes ven en su perfil. Tenemos que tener, digamos,
un conjunto de elementos en los cuales va a estar dirigido nuestra investigación, ya sean sujetos u objetos, dependiendo del área. Pero entiendo que ustedes están en la maestría en educación superior. Eso implica y significa que las temáticas que van a abordar tienen que estar enmarcadas en educación superior. El artículo 8 de la Ley 070 establece los subsistemas de educación superior. Es decir, establece el subsistema de educación regular, el subsistema de educación alternativa y especial y el subsistema de educación superior y formación profesional, en el que están universidades, escuelas superiores de formación de maestros, escuelas técnicas tecnológicas, escuelas de arte, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco tiene que estar su trabajo de investigación. No recomiendo que hagan en colegios, porque puede existir la posibilidad de que les observen y la temática pueda ser rechazada. Entonces, la idea es un poquito que podamos ir avanzando y no retroceder cuando ya tengamos un tribunal, o por lo menos cuando su tutor les haga las revisiones y vea que el tema no corresponde a un nivel de educación superior. Entonces, tiene que ser en el ámbito de la educación superior, ¿sí? Entonces, en ese ámbito hay poblaciones, como ya les he ido mencionando, universidades, puede ser la Universidad Pública del Alto, la Universidad Indígena, la Universidad Policial, la EMI, dependiendo de dónde estemos trabajando o tengamos acceso a la información. Entonces, por lo general, en estudios de investigaciones sociales, existen poblaciones finitas, ¿no? Esas poblaciones finitas son aquellas en las que el número de elementos es conocido. Es decir, existe ese número y nosotros podemos acceder. No es lo mismo cuando decimos yo no conozco una población y por tanto al no conocer se constituye una población infinita. No es eso lo correcto, porque yo puedo acceder. Por ejemplo, yo no sé cuántos habitantes tiene el país de Italia. Entonces, ¿va a ser eso una población infinita? No, es una población finita porque existe en Italia una base de datos que nos dice cuánto es el número de varones, cuánto es el número de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, es una población finita. En cambio, en la población infinita, el número de elementos no es conocido. Por tanto, al no ser conocido, se utiliza otro modelo. Es decir, ese número de elementos... A ver, ¿se está grabando? Sí. Ese número de elementos es desconocido. Entonces, acá podemos ver que hay una fórmula para poblaciones infinitas y para poblaciones finitas. Un ejemplo de poblaciones finitas: el número de poros que nosotros tenemos, ¿no? O el número de cabellos que una persona tiene. Podríamos estimar, ¿no? Sin embargo, cuando hacen estos estudios, tipos de cabello y todo esto, utilizan una población infinita debido a que no sabemos con total certeza cuál es, ¿sí? Bueno, este modelo de poblaciones finitas hace referencia a n minúscula, que es el tamaño de la muestra que queremos hallar, y z es el nivel de confianza establecido en tablas de una distribución normal. Es decir, no estamos todavía entrando a esto, pero una distribución normal es aquella en la que el conjunto de datos se comporta como una tendencia entre la moda, la media y la mediana, tienden a ser iguales, ¿no? Tienden a ser las mismas. Por tanto, al tender a ser iguales, se puede dibujar una campana de Gauss. Esa es la famosa campana de Gauss, y sobre la cual, sobre este supuesto, trabajamos varios de los análisis estadísticos. En el caso en el que los datos no se comportan de manera normal, trabajamos en análisis no paramétrico, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros asumimos que nuestros datos se van a comportar de manera normal y por tanto utilizamos niveles de confianza de tablas estadísticas.
N mayúscula es el número poblacional, el número total de la población, que en este caso es conocido, ¿no? Es decir, es una población finita. Sabemos cuántos elementos van a componer nuestra población. Y P es probabilidad de ser elegido, Q probabilidad de no ser elegido. Precisamente esto es lo que le da nombre a este modelo, ¿no? Que es proporción. Y al ser una probabilidad, tiene que tener la misma posibilidad, 50% de ser elegido, 50% de no ser elegido. Y en relación al nivel de confianza, tenemos un error máximo permitido, que es el nivel de significancia o el error que estamos nosotros aceptando. Por lo general, estos dos, Z y E, están relacionados debido a que si existe un nivel de confianza de un 90%, el error va a ser 10%. Entonces lo que hacemos es, el error va a ser 100% menos el nivel de confianza. Al ver esto, un poquito, nosotros diferenciamos, digamos, cuáles son los elementos que van a componer de la muestra. Entonces, esto ya en un nivel de maestría, un poco ya está, digamos, trabajado. Ya ustedes conocen que la población nos va a dar lugar a la muestra, y a partir de eso nosotros vamos a elegir qué tipo de muestra podemos hacer. Por lo general utilizamos algunos tipos de muestreo que nos permiten identificar personas, organizaciones, características, ya sea periódicos, programas de televisión, planes de estudio o lo que nosotros queramos ir analizando. A partir de eso tenemos que no solamente la fórmula nos va a dar el número muestral, es decir, cuántos elementos nosotros debemos utilizar para analizar, pero hay que delimitar esta población, porque si decimos estudiantes hay en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces lo ideal es un poco que podamos delimitar estudiantes de la Universidad Pública del Alto de la carrera tantos, o estudiantes de la Universidad Pública del Alto de la carrera de Economía paralelo 3TB, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces esto es importante delimitar para que nuestra población esté especificada. Bueno, generalmente lo ideal es que podamos hacer algunos ejercicios en función a su trabajo que ustedes van a tener, ¿no? Pero digo, como esta no es una clase de estadística netamente, ¿no? Tendríamos que sacar aleatoriamente un conjunto de datos, digamos, ¿no? ¿Cómo sacar aleatoriamente? Que básicamente una muestra aleatoria tiene que ver con el azar, ¿no? Con que todos tengan la misma posibilidad. Entonces hay en el Excel extracto de números aleatorios, ¿no? Una muestra sistemática del número de elementos, ¿no? Que básicamente lo que hace es sacar un muestreo de cada uno de los elementos en función a un factor, y este factor es el K, que se lo hace en base a el número poblacional dividido entre el número muestral. Esta división nos va a dar un factor K. Por decir de alguna manera, si tenemos 10 en mi población y yo necesito sacar 5 elementos para mi muestra, entonces yo divido 10 dividido entre 5, me va a dar a 2, ¿no? Entonces cada 2 debo sacar mi muestra, dependiendo de dónde ya inicie. Si yo inicio del 1, entonces el 2 va a ir para mi muestra, el 4 va a ir, el 6, el 8 y el 10. Entonces ahí tengo los 5. Este es un muestreo sistemático, ¿no? En cambio, un muestreo estratificado, por las características de los estratos, establecen una relación jerárquica, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre los directores, sobre el personal de educación en el distrito 1 de la Ciudad del Alto,
Entonces ahí existen directores de unidades educativas, existen maestros, existen estudiantes. Entonces este es un muestreo estratificado porque las características no son las mismas. Es decir, un director tiene mayor responsabilidad que un docente, ¿no? Y los docentes tienen una responsabilidad con los estudiantes y los estudiantes tienen otra responsabilidad. Entonces ahí se genera estratos. Y para eso se saca un tipo de muestreo, ¿no? En cambio, los muestreos por racimo, en el que no se diferencia este estrato, ¿no? Por ejemplo, varones y mujeres, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un muestreo por racimo, debido a que tanto varón como mujer no genera una discusión jerárquica. No podemos decir ser mujer o ser varón, o área urbana, área rural, ¿no? De tal manera que eso nos permita distribuir nuestro número muestral de manera adecuada en la población. Bueno, para eso hay el método estadístico que vamos a ir trabajando. Pero también hay las muestras no probabilísticas, ¿no? Que son los sujetos voluntarios, en el que el conjunto de elementos son aquellos que las personas afirman y desean ser parte del trabajo, ¿no? En algunos casos, cuando son estudios más subjetivos, es mejor ir buscando expertos que conocen la temática, ¿no? Conocen la temática, y a partir de eso un poquito vamos trabajando. Sí, un minutito. Estoy en clase, por favor. Estoy en clase. Bien, entonces este tipo de sujetos expertos ayuda bastante en temáticas de profundidad. O hay sujetos tipos, ¿no? Por ejemplo, alguien desea hacer un estudio con personas de síndrome de Down. Entonces esos son sujetos tipo, ¿no? Entonces hay que buscar este tipo de personas para desarrollar alguna... Perdón, me está llamando la coordinadora, un minutito. Bien, entonces, a partir de eso, de este tipo de muestreos, podemos ir a sacar muestreos por cuotas también, que un poquito se estudia en estudios de opinión, de mercadotecnia, ¿no? Para no darles, digamos, ejercicios que tengan que estar relacionados con esto, sino más bien hacer una aplicación práctica. Existe ya algunos programas desarrollados para esto, ¿no? A ver, este ejemplo. Se desea realizar un estudio sobre las pretensiones salariales de estudiantes que cursan últimos semestres de la UP. Se sabe que del área de educación son 1000 estudiantes, sociales 1500, jurídicas 2000, salud 1500, ingeniería 500 y económicas 500, con un nivel de confianza del 95%. ¿Cuántos deben ser encuestados? ¿No? Entonces, despejamos cada una de estas variables para poder ir sacando mi muestra, ¿no? N es el tamaño de la muestra, no sabemos cuánto es. Eso es lo que estamos queriendo sacar. El nivel de confianza acá nos dice que es 95%. Y N, el número total de población, que van a ser 7000. ¿De dónde sale este 7000? De la suma de cada uno de los sujetos, que en este caso sería 1000, 1500, 2000, 1500, 500, 500 y 95%. Perdón, el nivel de confianza, ¿no? Y probabilidad a favor. Cuando el ejercicio no nos da una probabilidad a favor o una probabilidad en contra, usamos lo establecido, que es 50%. Tanto probabilidad de ser elegido y probabilidad de no ser elegido, un 50%. Esto no es tan mecánico como lo estoy expresando, ¿no? Si existiera un estudio anterior respecto a lo que estamos haciendo, esta probabilidad va a salir de ahí. Pero si no existiera, entonces asumimos una probabilidad del 50-50. Y bueno, el error máximo permitido, que sería, en este caso, en relación a
nivel de confianza, 95% es nivel de confianza, por tanto el margen de error sería 5%. Entonces, a partir de eso, voy desarrollando el modelo, ¿no? Aquí está el valor de los niveles de confianza. El valor de los niveles de confianza nos dice a un 95%, entonces utilizamos el 1.96, el valor en tablas. Ahí está 1.96. Y de ello desarrollamos los procedimientos matemáticos, ¿no? Como la fórmula lo establece, n es igual a z, que es 1.96 elevado al cuadrado, por p por q por n mayúscula, y acá estarían despejados los valores, ¿no? Y abajo lo mismo, margen de error, que sería un 50%, pero como todos estos valores de acá deben ser expresados en un mismo tipo de valores, por ejemplo, no podemos poner 95%, para ello ponemos 1.96. 7000 es un valor neto. 50% no podríamos, porque no podemos sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir 7000 más 50%, ¿no? Lo que hacemos es el 1%, que sería 0,5. ¿Cómo hacemos esos 50% dividido entre 100? 50 dividido a ver, si es 50%, por a favor, sería 0,5, que es 50 dividido entre 100. 50 dividido entre 100, lo mismo, ¿no? Y el margen de error, que es igual, 50 dividido entre 100, el 1% sería 0.05, ¿no? A partir de eso, un poco ya los resultados nos van a ir dando algunos valores. Para eso les voy a pasar esta tablita. Es una tablita que ya automáticamente va sacando muestras finitas y muestras infinitas. En este caso, esta es la muestra que hemos ido desarrollando. Fíjense, acá nos da, dice Z, ¿no? Y si es 95%, utilizamos 1.96. Entonces acá anotamos 1.96. Pero si nosotros utilizamos un 90% de nivel de confianza, utilizaremos un valor en tablas de 1.65, ¿no? Estos son los valores que más se van utilizando: 95, 90, 91, 92, 93 o 94. Pero también puede ir utilizándose otros, ¿no? Probabilidad a favor, hemos dicho que siempre va a ser 50-50 si es que el ejercicio no nos da o si es que nuestro estudio no tiene antecedentes, ¿no? Y acá está la población. En nuestro caso fue una población de 7000 y un margen de error del 5%, ¿no? Entonces fíjense, me da un valor de 364.22 y en el ejercicio que hemos sacado 364.22, ¿no? 364.18 acá nos da, ¿no? Esto es por los decimales. Entonces fíjense que acá en el 3.84 es otro nivel de confianza, ¿no? Que sería al 0.025, que sería al 97.5%, ¿no? Entonces esto acá nos muestra que a mayor nivel de confianza, mayor número muestral. A menor nivel de confianza, menor número muestral. Entonces esto un poquito nos ayuda a ir viendo que cuando utilizamos este modelo matemático, estadístico de muestreos probabilísticos, nos ha de permitir trabajar esto, ¿sí? Bueno, esto les voy a pasar para que nos pueda ayudar a sacar su muestra, ¿no? Más rápido, digamos, de tal manera que no estemos haciendo los procedimientos matemáticos, ¿sí? Ahora acá puedo ir jugando yo, ¿no? 7000. Por ejemplo, yo puedo utilizar un nivel de confianza del 90%, que es 1.65. 1.65, el valor en tablas. Y por tanto, miren,
si es 90%, mi margen de error va a ser 10%. Entonces, fíjense, a un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, de 7000 tengo que utilizar 67. Pero si yo utilizo un nivel de confianza del 95%, que el valor en tables es 1.96, y el margen de error ha de ser un 5%, entonces sube el número muestral. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Esto es muy útil, esa tablita es muy útil para ir trabajando esto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, hola. ¿Alguna consulta nuevamente? Ninguna, Licen. Ya, entonces esperemos poder ayudar con su muestreo con estos elementos que son muy prácticos. Generalmente ahí yo les doy algunos trabajos, les doy prácticas, ¿no? Que en este caso no lo vamos a hacer porque lo que estamos queriendo apuntar es un poco la elaboración de su trabajo, ¿no? Bueno, acá hay un ejercicio, a ver, acá está un ejercicio de esto, ¿no? De esto que es básicamente un muestreo, ¿no? Ahí está N, Z, E, P, Q y N, ¿no? Y con los diferentes niveles de confianza. Este es el procedimiento, la forma en el que saca esto, ¿no? Pero como les había comentado un poquito, la idea es que les sea útil en la elaboración de sus perfiles para el análisis, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo acá es que con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, yo debo utilizar una determinada muestra, ¿no? Que en este caso va a ser 67 personas. Entonces, ¿cómo lo distribuyo estos 67? Puedo hacerlo de manera sistemática, puedo hacerlo de manera aleatoria, pero en este caso lo hemos hecho de manera por racimo, ¿no? Entonces, fíjense, de educación hay 1000, de sociología hay 1500, de jurídicas hay 2000, de salud hay 1500, de ingeniería hay 500, de economía hay 500, y se tiene un total de 700. Entonces, yo lo he distribuido proporcionalmente a la población, ¿no? Proporcionalmente a la población, es decir, 1000 es un 14%, entonces en la muestra tiene que haber un 14%. 1500 es un 21% de la población, por tanto, de la muestra tiene que haber un 21%, que es 14 sujetos. 2000, lo mismo, significa el 29%, que significa 19 de los 67, ¿no? 1500, esto es regla de 3, ¿no? Entonces, regla de 3. 500, que significa un 7% de la población, y dentro de la muestra de los 67 serían 5, ¿no? Lo mismo de economía, que serían 500, que significa un 7%, y un 5 de los 67, ¿no? Como podemos ver acá, está distribuido la muestra de manera proporcional, de tal manera que respetemos la conformación de la población, ¿no? Esto ayuda bastante un poco para que podamos ir distribuyendo y no generando algún sesgo en el muestreo, ¿no? Por ejemplo, acá jurídicas tiene 2000, entonces en consecuencia debería de tener la mayor cantidad también en la muestra, y así es, tiene 19, ¿no? Entonces la mayor cantidad en los ¿no? En la muestra. Pues de esta manera un poquito vamos... Perdón, Liz, cuando estamos hablando de la cantidad de la muestra, ¿estamos hablando de la cantidad de estudiantes, por ejemplo, según el enunciado? ¿O estoy equivocada? Perdón. Ya, en este caso,
el ejercicio nos da de esta manera. Nos dice, ya cada uno va a ir viendo, ¿no? En este caso nos dice, se desea realizar un estudio sobre las pretensiones salariales de estudiantes que cursan últimos semestres de la UPEA. Se sabe que del área de educación son 1000 estudiantes, sociales 1500, jurídicas 2000, salud 1500, ingeniería 500 y económicas 500. Con un nivel de confianza del 95%, ¿cuántos deben ser encuestados? En este caso, solamente está pidiendo estudiantes. ¿No ve? Dice, se desea realizar un estudio sobre las pretensiones salariales de estudiantes que cursan últimos semestres. No hace referencia a docentes, solamente a estudiantes. ¿Sí? Entonces, esto suele ocurrir cuando los estudios son más descriptivos, un poco la población más amplia, se quiere abarcar a una población mucho más grande. ¿No? Algunos autores establecen que las poblaciones finitas deberían de utilizarse abajo de los 100.000 y ver que si son más allá de los 100.000 se pueda considerar como población infinita. Pero en este caso son estudiantes, ¿sí? Y se distribuye gracias. Se distribuye según... Y otra consulta. Adelante. En el caso de nosotros, porque nos vamos a basar en base a nuestro perfil, ¿no? Porque prácticamente yo estoy tomando un número mucho más pequeño, digamos. No creo que afecte en los cálculos y demás, ¿no? Según la cantidad, porque ahí dices más o menos un promedio de, o que es la sumatoria, 7.000 estudiantes. En el caso, en el mío, puede ser que yo solamente tome estos datos de un curso nada más, ¿no? Ya. Que puede ser tal vez a lo mucho 30 o 40 estudiantes. ¿Sería el mismo procedimiento, licenciado? No. En este caso se utiliza muestreos no probabilísticos. ¿No? Entonces ahí ya no utilizamos la fórmula, no vale la pena utilizar fórmula porque eso ya está predeterminado por su estudio. Entonces podrían ser sujetos voluntarios, sujetos expertos o sujetos tipos. En este caso ya su estudio lo va a predeterminar, ¿no? Va a decir, qué sé yo, digamos usted está haciendo análisis de las características para la implementación de un modelo educativo por competencias en la carrera de Derecho en semestre 10º, ¿no? Entonces ya está preestableciendo el semestre 10º. Entonces el semestre 10º puede tener paralelo A, paralelo B, paralelo C, paralelo D, o puede tener un paralelo. Si tiene 4 paralelos y cada uno tiene 50 y tiene 200, ¿no? Y ahí podríamos aplicar la muestreo probabilístico, ¿no? Pero si por ejemplo es solo un paralelo y contiene 50 estudiantes, entonces no vale la pena sacar un muestreo probabilístico, sino sacar un muestreo no probabilístico. Ya, Liz. Lo mismo ocurre cuando son estudios experimentales, ¿no? Diseños cuasi experimentales o diseños preexperimentales, que agarramos un paralelo, ¿no? El paralelo A y comparamos con el paralelo B. Entonces ahí no vale la pena sacar un muestreo probabilístico, sino más bien hacer un muestreo de sujetos tipo, que es paralelo A comparado con paralelo B. Entonces, allá puede tener unos 20 estudiantes y en el otro puede tener unos 30, eso es válido, ¿no? Entonces ahí solamente se utilizan los estudiantes que están en cada uno de los paralelos. Bueno, esto en relación al muestreo, digamos, ¿no? Como vamos diciendo y como hemos quedado un poco que la idea es que les ayude, no les perjudique, digamos, no les limite a hacer su perfil e ir trabajando esto, ¿no? Inicialmente habíamos iniciado el módulo como que pueda ser de desarrollo de contenido. Después ya hemos visto que mejor sea de un desarrollo de la práctica de sus trabajos de investigación. Por eso no vamos a dar práctica para sacar muestreo, sino más bien que ustedes lo apliquen en su perfil. Bueno, pasaremos a la siguiente parte, que
si es que no hay más preguntas, por favor, ¿qué es la estadística descriptiva? Y ahí hay un poco más de ejercicios, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Nada. Vamos entonces a estadística descriptiva. Bueno, básicamente, cuando hacemos nosotros estadística descriptiva, lo que queremos es ir generando, aquí voy a copiar esto. Esto es, por ejemplo, esto es un cuestionario aplicado, ¿no? Carrera, antigüedad en años, género. Fíjense, este es un vaciado de datos, nivel, variable interés, educación, unidad académica, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay varias de las preguntas. Entonces, a esto tendríamos que llegar, digamos, cuando apliquemos nuestro instrumento, a esto tenemos que generar una base de datos que me permita ir haciendo un análisis, ya dependiendo de cuánto sea, ¿no? Mi recomendación es que puedan ir haciendo esta base de datos así. Ya después esto podemos trasladar a SPS, a Minitab, a STAT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de tal manera un poquito que les sirva para hacer análisis, ¿no? A partir de eso, a ver, voy a copiar esto. Podamos nosotros generar algún tipo de análisis. Lo primero que se va generando es una tabla de frecuencia, ¿no? Es una tabla de frecuencia. Diferenciamos, como hemos ido diciendo, variables cualitativas de variables cuantitativas, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero de la variable género, que es una variable cualitativa. Entonces, hacemos una tabla de frecuencia, género. Entonces tenemos acá el género femenino y el género masculino, ¿no? Y queremos saber la frecuencia absoluta, es decir, cuántos de mi base de datos es del género femenino. Entonces lo que hacemos es utilizar la función contar. Contar sí, y aquí me da rango y criterio, ¿no? Entonces el rango va a ser este conjunto de datos, punto y coma, en mi caso, dependiendo, hay algunos que piden punto, otros 2 puntos, pero en este caso a mí me pide punto y coma, y le doy el rango, que en este caso va a ser F, ¿no? Femenino y cierro. Y fíjense que acá ya va contando cuántos hay, ¿no? Obviamente que acá en 15, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero imagínense que esto sea 50, imagínense que sea 100, 200. Entonces esta función es muy útil, ¿no? Lo jalo, fíjense, jalo la misma fórmula y acá me va a dar 9. Pero si yo pongo F2, me está diciendo que no está buscando en el espacio que yo le he dado, ¿no? Ahora sí ya está. Y está buscando, sigue F, ¿no? Es decir, femeninos. Yo pongo acá masculino, que es M, y Enter. Entonces acá me dice que hay 5. Y efectivamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya ahí ya tengo los 5. Por lo general, cuando se hace eso, lo que se hace es poner acá, en la sigla, en el lugar de los rangos, F4. F4 que lo pone en llaves para que sea estático. En absoluta, sí, Sí. en absoluta. ¿No? Entonces ya no se va a mover, sino que
eso va a jalar, digamos, ¿no? Fíjense, si yo lo jalo hasta ahí, no se mueve más, sigue trabajando con esa base de datos, ¿no? Bueno, ya ahí, en función a eso, ya podemos ir sacando frecuencias relativas, porcentajes, ¿no? Entonces ahí suma, aquí por lo general en Excel, acá autosuma y lo sumamos. Entonces efectivamente tenemos 15 datos, ¿no? Fíjense este 15 con este 15 que son el número de datos con los que hemos trabajado. Total, género, ahora frecuencia relativa. La frecuencia relativa, por definición, es una parte sobre el todo. No estoy dando fórmulas ni nada, que debería de ser, ¿no? HI sobre N, ¿no? O FI sobre N. Pero en este caso es 10 dividido entre 15, que es el total. Entonces a esa yo le pongo F4 también para que sea inamovible, es decir, siempre haga relación a eso. Y Enter. Entonces acá ya me da un valor que es 0.66667. Voy a reducir los decimales. Ahí está. Y bueno, puedo ir jalando esto, ¿no? Puedo jalar ahora sí hasta que se ponga la cruz negra. Ahí se pone una cruz negra y puedo jalar hasta abajo. Y ahí ya me dice, ¿no? 0.6, la frecuencia relativa, 0.333 y un total de 1. Entonces acá el porcentaje. El porcentaje no es nada más que la frecuencia relativa multiplicado por 100. ¿No? Esto multiplicado por 100. Esta es una manera. 66%. Y voy jalando. Y ya tengo acá una tabla de frecuencia. La puedo dar del diseño que yo vea conveniente. Le doy el diseño que vea conveniente. A ver, veré si estoy grabando, por favor. Ahí está, estoy grabando. Y ya tengo construida mi tabla de frecuencia. No, como esta es una variable de tipo cualitativa, no corresponde sacar frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Cuando son frecuencias absolutas, variables de tipo cualitativa, no corresponde sacar ese tipo de... Lo único que podemos sacar acá es moda, que en este caso va a ser 10. ¿Sí? Ya puedo ir generando algún gráfico yo, ¿no? Entonces pinto lo que quiero que grafique. Por ejemplo, quiero que grafique las frecuencias relativas. Pinto o marco esos dos. Voy a insertar. Y en insertar me va a mostrar acá algunos gráficos. Entonces puedo poner que sea un diagrama de barras. Me muestra algunos que puedo utilizar y ahí está, ¿no? Y aquí ya tengo los gráficos, un gráfico, ¿no? Entonces acá yo puedo poner edad, el título, género, y puedo ir incorporando algunas características, títulos del eje, etiqueta de datos, ¿no? Y ahí me da las frecuencias. O si deseo puedo ir cambiando de tal manera que me vaya generando algún gráfico que yo quiera, ¿no? Entonces acá ya está poniendo según la frecuencia absoluta, o puedo poner según el porcentaje. Y ahí está. O también puedo hacer un diagrama circular. Insertar. Ahí está. Y me da otro gráfico.
etiqueta de datos para poner. Bueno, esto es digamos ya un análisis descriptivo de una variable cualitativa. No podríamos llegar a más a esto. No podríamos llegar a más porque solamente eso nos permite. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Nada. Entonces haremos un análisis de una variable cuantitativa, que en este caso es edad. Que podría ser otro tipo de variables, ¿no? Podría ser una variable, digamos, salario, podría ser una variable tiempo, estatura, etcétera, etcétera, ¿no? Una variable que nos dé valores de tipo cuantitativo. O mismo podríamos poner aquí edad y buscamos para hacer una tabla de frecuencia el valor mínimo y el valor máximo. Entonces igual la función mínimo, valor mínimo, quiero que busque un número de valor mínimo en esto. Entonces me dice que es 16, ¿no? Entonces yo puedo empezar de 16, 17, 18, 19 y 20, ¿no? O puedo empezar de 15 también, pero como hemos buscado un valor mínimo de tal manera que me pueda. Frecuencia absoluta, ¿no? Igual contar fíjense acá el valor estamos haciendo 17. Entonces acá me está dando un resultado un poco incoherente porque estamos utilizando otra función, ¿no? Entonces pondremos nomás contar sí. Rango y el criterio 16. Entonces me dice que acá hay 16 de 1. Entonces F2 este rango yo voy a poner con F4 para que sea inamovible, para que no se baje ni se suba, ¿no? Y enter y puedo ir jalando. Entonces me está contando F2 para mostrar los datos, me está contando los 16. Acá tiene que contarme 17. Acá tiene que contarme el 18. Acá tiene que contarme el 19. Acá tiene que contarme el 20. ¿No? Entonces me dice que de 20 no hay ni uno. ¿No? De 20 no hay ni uno. Bueno, frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es nada más que una parte dividido entre el todo, que en este caso vendría a ser esto, ¿no? Que vamos a asumirlo. Pero a eso tenemos que ponerle F4 para que sea inamovible, es decir, no se suba ni se baje. Entonces me sale un error porque acá no es sumado. Entonces yo sumo, autosuma, y ahí me da 15, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Son los 15 valores que tengo. Voy a reducir de decimales a 2 decimales y voy jalando. Esto jalo y ahí está, ¿no? Ahora puedo sacar yo acá frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. La primera frecuencia es el mismo valor, ¿no? Entonces copio ese mismo valor.
la segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser igual al anterior más el posterior, que en este caso sería 6. Entonces yo jalo ahí y ya. Fíjense que esta última tiene que ser la misma que esta. Esta última tiene que ser la misma que esta, ¿no? Acá me está dando 0 y obviamente es 0 porque no hay ni uno de 20 en mi base de datos. En esta base de datos no hay ni una de 20. Entonces si yo deseo puedo borrarlo también esto, ¿no? Si me genera confusión. Esa es la frecuencia absoluta de acumulada. Ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada relativa, que tiene la misma lógica. El primero copiamos, el segundo es la suma del anterior más el posterior y jalamos. Y si se dan cuenta, acá está 1, que es lo mismo que este 1, ¿no? Y bueno, el porcentaje, hemos dicho que el porcentaje es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. Esa es una manera que podemos hacerlo, ¿no? Dependiendo ya cómo pueden ustedes ir utilizando, pero lo que podemos hacer es también transformar automáticamente las frecuencias relativas. Sumamos y ya. Pero podemos hacer esta frecuencia relativa, transformarlo, ¿no? Aquí dice porcentaje y lo vuelve, ¿no? Que tiene que ser el mismo que estos, ¿no? 6.67, 40, 40, 13. No, acá está reduciendo los decimales y por eso nos sale lo mismo, ¿no? Entonces, eso es otra manera también que podemos utilizarlo. Y a partir de esto ya tendríamos que ir haciendo algún análisis. En este caso solamente decimos que del género femenino es el 66.7% y del género masculino es el 33.3%, ¿no? En cambio acá ya podemos ir haciendo otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, puedo decir yo, de 18 años es el 40%, de 16 años es el 6.67%. Pero si ya utilizo las frecuencias absolutas acumuladas, ya me va generando un análisis mucho más rico, ¿no? De 19 años o menos, ¿cuántas personas son? 15. De 17 años o menos, ¿cuántas personas son? 7. ¿No? Entonces ya este análisis me va generando mucho más riqueza en cuanto al análisis de datos, ¿no? Ya a partir de esto ya podemos ir haciendo algún análisis gráfico. A ver, lo haré con la frecuencia relativa, insertar gráficos. Por lo general suele pasar lo siguiente acá, ¿no? Suele graficar esto ambos. Esto ocurre porque esta celda está en tipo números, entonces está reconociendo como uno. Para eso hay que ir a formato de celda, clic derecho, formato de celda y volverlo texto, o en su defecto ponerlo acá 16 años, 17 años, 18 años, 19 años, 20
años, ¿no? De tal manera entonces que ya esto va a reconocer como texto y no como valor, ¿no? Entonces lo pinto, insertar, y ahí está, ¿no? Fíjense, 16 años, 17, 18, 19, 20 años. No, este probablemente me pueda hacer confundir, yo puedo sacarlo eso, ¿no? Saca edad. Edad. Ir poniendo sus valores. Tabla de datos o etiqueta de datos también. Y ahí me va mostrando. Fíjense cómo esto se va comportando como una curva normal, ¿no? Es decir, como una campana de Gauss. Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal, que los datos se comporten como una campana de Gauss, ¿no? A partir de eso ya podríamos ir haciendo algún tipo de análisis. Hay otros gráficos más que podríamos ir trabajando, ¿no? Bueno, ya digamos, entrando a un análisis un poco mucho más específico de unas variables cuantitativas, vamos a, fíjense acá en la pestaña hay datos, y en estos datos está activado análisis de datos. Hacemos clic en análisis de datos. Esto es una maravilla, ¿no? Porque te ha de sacar todo el análisis descriptivo de la variable que nosotros vamos. Y acá hay diferentes pruebas, diferentes elementos. Hay pruebas de hipótesis, ¿no? Pero en este momento lo que nos interesa es estadística descriptiva. Aceptar. Y acá me da una ventana, rango de entrada. Entonces yo le digo, quiero que analice la edad, porque eso es la variable cuantitativa. Si apuntamos a una variable cualitativa, no va a hacer ese análisis, ¿no? Rótulo se pone cuando estamos apuntando también al título. Entonces pintamos desde el rótulo, desde el título. Rango de salida me dice dónde quiere que se lo pongamos el análisis. Yo lo digo debajo de esa columna, y me pinto resumen estadístico, ¿no? Va a ser a un nivel de confianza de la media para un 95%, aceptar. Y esto es una maravilla porque ya acá te saca las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición. Por ejemplo, me da una media de 17.6%, un error típico de 0.21, una mediana de 18, una moda de 17, una desviación estándar de 0.82, una varianza a la muestra de 0.68, una kurtosis y coeficiente de asimetría que me está mostrando que, por ejemplo, kurtosis me dice que los datos, la mayoría de los datos están hacia el lado izquierdo, ¿no? Como podríamos ver acá en el gráfico, ¿no? Entonces, hacia este lado está, me dice, ¿no? Porque está contando este dato 0 más, ¿no? Entonces, igual me dice el coeficiente de asimetría, cuán asimétrico es esto, que es 0.06, que es muy bajo. Un rango, que es el valor menor, el valor mayor menos el valor menor, que es 3, es efectivamente 19 menos 16 es 3. Un valor máximo de 19, un valor mínimo de 16 y una suma total de las edades, que es de 264, y una cuenta de 15 valores analizados, ¿no? Y efectivamente es esto, ¿sí? Bueno, alguna consulta. Todos estos conceptos y estos elementos que les estoy dando, las fórmulas y todo eso, están en el texto, ¿no? Alguien, no sé si ayer dije, haremos práctica, decía, ¿no? Podría darles yo, ¿no? Saque la moda de estos 10 ejercicios, la desviación estándar, pero
En este momento, en el módulo 12, no creo que sea tan pertinente, ¿no? Sino más bien que ustedes puedan utilizarlo y hacer los análisis respectivos de cada uno de sus preguntas, ¿no? De cada una de sus preguntas, si es una variable cualitativa, hacer este análisis en una tabla de frecuencia. Y si es una variable cuantitativa, hacer este tipo de análisis, ¿no? Total. ¿Alguna consulta? Nada. No, no, licenciado, está claro. Luego podemos hacer un análisis de un cruce de variables, ¿no? A ver, me están pidiendo poder tener otra clase, otro grupo, y tenemos nosotros. Listo, ¿eh? Miren, lo que estoy haciendo es pintar estas dos variables, porque estas dos variables quiero que me las analice. Voy a insertar, y fíjense que acá me sale tabla dinámica. Tabla dinámica, wow, ya estamos terminando y están entrando. Una tabla dinámica. Y me dice acá tabla de rango. Yo ya he pintado, ya he marcado lo que quiero. Y acá dice hoja de cálculo existente. O puedo poner en algún lugar, como hace un momento. O poner donde quiero que me lo haga el análisis, ¿no? Dice agregar datos de modelo de datos, ¿no? Y pongo aceptar. Entonces me sale un cuadro de diálogo, fíjense acá. Y en esto dice filtro, columna, filas y valores. Entonces yo debo marcar los que voy a hacer el análisis. En este caso, edad y estatura. En filas me está poniendo estatura. En valores me está poniendo la suma de edades. Pero en columna yo puedo ponerlo edad. ¿No? Fíjense que acá ya me da una tabla de doble entrada. Generalmente sale así con la suma, pero hay que hacer clic a este icono, configuración de campos. Y acá me dice, miren, suma, está sumando las edades, recuento. Prefiero recuento y aceptar. Entonces ahora sí ya puedo entender esto, ¿no? A ver, un más, terminamos con esto. De clase alta tengo de 16 años 0 personas. De clase alta de 17 años tengo 2 personas. De clase alta tengo 4 personas de 18 años. De clase alta tengo una persona de 19 años. Fíjense que este es un análisis mucho más rico, ¿no? Baja, tengo 16 personas 0. Una persona de 17 años que es de clase baja. De 18 años una persona que es de clase baja. O de media tengo una persona que es de 16 años, que es de clase media. 3 personas de 17 años que es de clase media. Y una persona de 18 años que es de clase media. ¿Sí? De un total puedo decir de clase alta tengo 17 personas, de clase baja tengo 3 personas, de clase media tengo 5 personas, ¿no? O de 16 años tengo una persona, de 17 años tengo 6 personas de 18 y 2 personas de 19 años, que son un total de 15. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta antes de que terminemos? Vamos a ir explicando con mayor detalle todavía en la próxima clase. Vamos a profundizar un poquito, pero vamos a entrar también a pruebas de hipótesis y vamos a hacer lo mismo, digamos, en Excel, de tal manera que les sea un poco más fácil. No estoy queriendo entrar, por ejemplo, a datos con intervalos de clase, a generar tablas un poco más complicadas, digamos, de tal manera que lo tengan que hacer a mano, sino más bien sea una herramienta de utilidad, digamos, para el análisis que ustedes tengan que hacer. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No hay nada.
Entonces, muy buenas noches. Nos estaríamos viendo, por favor, el próximo viernes y sábado para ir desarrollando igual 1 hora y media de los contenidos. Es la sugerencia de la coordinadora que podamos sacar 2 sesiones. Muy buenas noches, pues hasta luego. Buenas noches, Rick. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Licen. Solamente una duda, por favor. La tarea número 2, pendientes, ¿hasta cuándo? Perdón. Hasta el próxima semana, ¿no? Hasta el día viernes, sábado. Entonces, solamente la tarea 1, ya, la tarea 1 sería hasta este lunes, ¿no, licenciado? Sí, eso creo que habían solicitado por el tema del perfil, ¿no? Pero ya después, un poquito, las tareas cada semana intentaremos hacerlo. Aunque esta tarea número 2, por las características ya que estamos haciendo, esta tarea 2, podríamos ampliarlo porque primero tienen que construir un instrumento, ¿no? Luego tienen que hacer el análisis de este instrumento por ítem. Si lo van a aplicar en Google Formulario, ya les saca ese análisis, ¿no? Pero no les saca el análisis descriptivo de las variables cuantitativas, sino solamente un análisis descriptivo de las variables cualitativas, es decir, saca una tabla de frecuencia y saca un gráfico. Lo ideal es que puedan cruzar variables como lo estoy haciendo con tablas dinámicas, de tal manera que sea un poquito enriquecedor su análisis. Ya, Lisa, gracias. Entonces la tarea 2 vamos a seguir reforzando, ¿no? El siguiente viernes. Sí, no, la tarea 2 ya está terminado, tienen que hacerlo hasta el siguiente viernes, pero vamos a reforzar el análisis, por ejemplo, con pruebas de hipótesis, con correlaciones, cómo se correlaciona dos variables, dependiendo si es una hipótesis correlacional, una hipótesis causal, podríamos ir generando una T, una Z, un chi cuadrado, dependiendo, pero cómo está su hipótesis y cómo están sus datos. Eso vamos a complementar. Pero tenemos que terminar ya la tarea hasta la próxima semana, la aplicación de el diseño de su instrumento y la aplicación de su instrumento. Muy buenas noches. Buenas noches, Liz. Hasta luego.